Buenos días. No escucho nada. Hola, buenos días. Buenos días, don Marcelo. Hola, Olmito, ¿cómo estáis? Bien, no escuchaba nada recién, bueno, o estaban todos callados. Es que estamos los dos, ¿no? Pues ya a las 8:30. Nos metimos más temprano. Ya, voy a partir entonces. Tratar de pasar el Oye, tranque. ¿Ah? oye, ¿Ah? ¿cómo está la cosa? ¿Cómo te fue con la lluvia, oye? Bien, cayó agüita, bien. No Hola, mucho, buenos pero... días. Hola, Sofi, Hola, buenos días, ¿Están? Sofía. ¿cómo estáis? Buen día, Bien, Juan ¿ustedes? Andrés. Bien, Bien, bien. gracias. Bueno, ¿Se llovieron allá abajo, no? Buen acá día sí. a todos. Hola, buenos días. ¿Cuándo no ¿Estás llovió? renovado, Pancho? ¿Qué te Ah, pasó, ¿Estás Francisco? renovado? ¿Te ves más joven después de las vacaciones? pero si es la idea, pues, yo pensé que llegaba más gordito. Qué Ya. bueno. Café, señores, permiso. Adelante, adelante. Acá sí nos llovimos, de hecho me quedé en Pana, donde se hace esta poza gigante en la esquina. Mm, Ay, no te escuché, Sofi. Que sí nos llovimos, como se inunda en la esquina, en las eras con Rómulo J. Peña, me quedé en Pana. Así que hasta ahí, No, ahí quedé, pucha, oh. hasta que me fueron a buscar. Cotita, ¿me prestáis chupacabra que estoy en una reunión? Vale. ¿Y qué vendría siendo el chupacabra? La cosita está de internet que le hicimos chupacabra acá. Porque la internet acá llega mal, pues mal, así que me apoyo con eso. Un modem chiquitito. Caladito, buena. Oye, ¿cuánto te llovió, Francisco? 8-6. ¿Dónde? Acá en Cantera con la estación de nosotros. Me digo con la estación de nosotros. Ya, acá nosotros, a mí me llovió 3. Llovió Y poquito. en Sicórgoyo Díaz, 0. 0, sí, pues en los loros arriba no llovió casi nada. Bueno, nada, la estación de Goyo Díaz no tiene marca. Qué mala. ¿Y la helada cómo te han ido? Después hizo más frío que. Acá abajo, Piora. Allá arriba, frío, ¿no? Bueno. Vale, gracias. Mm. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora sí. Y le dijo Jesús, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué estáis tomando, Chucky? Porque no Tecito, tecito Yo verde. quiero de lo mismo, weón. ¿Ah? Yo quiero de lo Sí. mismo. mi Padre, Parecía otra Tecito cosa. verde. ¿Qué les pasó, cabrón? Weón, puta que estamos buenos. es Una, y sobre una él piscola blanca. es el poder de la Uy, ya se muerte. definió esta weá, weón. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es el homo que está escuchando radio. Sí. Atado en el cielo. ¿Con quién está con la religión encima? Yo soy recreyente, pero hasta ahora me complico, weón. Nombre del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Quién falta, Manuel? Correcto, chupacabra. ¿Cómo va con la boda, Pancho? Puta, igual que todo, nomás, bueno, si quiero decir, ¿qué te miento? A ver. No, nada, pues si todavía estoy. Uno está ahí va entre el 60 y el 80. Entre 60 y 70, no creo que nadie tenga de toda la gente para poder. Yo estoy con un 60. Mm. Yo estoy con la misma gente que el año pasado, estoy con 50, Oh, pero necesitando 80. Pero ahí vamos, tranquilo. Ha sido más rápido, no, sí, pues, donde estamos, no sé, pues, podando un poquito más corto, ha salido más rápido. sí, pero bueno, es que a mí lo que me asusta son que las podas no nos están quedando igual que los otros años. Hoy día la gente la marca un poquito, se te va la cresta. Ah, claro. De hecho, el jefe repasa la hilera, esa cuestión es casi prohibitiva decirla, pues. Bueno. Nosotros ya ni estamos hilerando, o sea, decíamos, ya tienen todo el Sarmiento al centro, ya nos Pero si hoy día ya me pasó, salía me más dijo un barato cabro tener una barredora. el otro día en Goyo Díaz, un niño, oiga, flaco, porfa, revise la hilera, ¿cachai? Estaba con el Diego, el administrador, se fue al tiro. No, jefe. Y no se va solo, No, pues se van dos, se van tres, se van cinco. sí, pues van Entonces, acollerados. de verdad, revisar una labor hoy día casi de susto, bueno. Pero hay que revisarla igual, ¿no? Así ya. No, si estamos de acuerdo. Pero el tema es que hasta cuánto los apretáis, pues. Bueno. Porque ellos han sido fieles, Señor. Es el tema. ¿Cuánto uno está dispuesto a ceder? ¿O cuánto podemos ceder? Claro, uno ha cedido ya bastante, creo yo. O sea, antes era. Ahí Me se acuerdo, dieron todo me este acuerdo año. con el Mesa cuando revisamos el trabajo y tiramos gente para atrás nomás. O sea, No, pues que ahora no podéis, pues, si uno está ahora acostumbrado a no. tener gente. Pero hoy día, weón, devolvís un gallo, weón, y se te dan cinco. Sí, Entonces, los gallos, y nunca andan solos. Entonces, chucha, ya me quedo un poquito más sucio, me quedo una yema más, la mando a repasar con un viejo del campo, no tengo idea. Pero ¿cuánto lo podéis apretar para atrás? Y... Pero, tío, Confiar en Jesús, confiar en Dios. Sí, también San Pablo, sí, misionea, desde un perseguidor.
Buenos días. Buenos días, Nelson. Buen día, joven. Buenos días, Francisco. Buenos días, Mauricio, Nelson. Rocío, Andraos. Vamos a esperar un minuto a ver si se conecta alguien más y partimos. Ahí empezó a subir los asistentes. Buenos días, don Patricio. Hola Nelson, buenos días. Ya, vamos a dar inicio a nuestro quinto comité técnico de nuevas variedades y la última reunión que tuvimos quedó el desafío de poder relacionar las nuevas variedades con portainjertos, y si ustedes los panelistas tenían casos de éxito, casos de no muy buenos resultados. Entonces quería abrir esa conversación. No sé si hay otra también que esté dando vuelta en los panelistas que podamos, o en el auditorio que podamos tocar, pero propongo ese tema, que es parte también de
de la calidad de las plantas, parte también de los resultados productivos. Así que, panelistas, tenemos ahí un tema, no sé qué les parece que lo toquemos. Marcelo, Mauricio, está Manuel por ahí también, está Patricio. Abramos la conversación. Buenos días a todos. Bueno, el que vayamos a hablar de patrones o portainjertos y variedades, nos vaya a obligar a hablar también de condiciones edáficas y de calidad de agua que tengamos. ¿Ya? El caso nuestro en Copiapó no tenemos problemas de exceso de materia orgánica, que también puede ser una limitante, pero sí o sí vamos a tener que hablar siempre de suelo, patrón, portainjerto y calidad de agua. Así que va a ser más amplio de lo que creemos a lo mejor en la conversación. Eso era para romper el frío de la mañana. Ya, pues. Entonces, veamos hasta dónde se puede llegar. Marcelo, Manuel, está Patricia también ahí. Patricio, sí, también está. Francisco también está. Así que conversemos sobre eso. Lo podemos ver, como lo hemos hecho otras veces, y el año pasado también lo veíamos. Partíamos por una variedad en forma particular, tal vez de las que hoy día son más relevantes, o que se tiene más experiencia, y sobre eso asociar el portainjerto, y con eso abrir la conversación, ¿les parece? Francisco, Marcelo. Es compleja la conversación, creo yo, fíjate, porque los portainjertos van a depender exclusivamente de lo que te quieran vender los viveros, no de lo que tú quieras comprar. Nosotros hemos tratado de hacer mezclas con Salt Creek o algún portainjerto, da lo mismo el nombre, y uno está solamente sujeto a lo que el vivero tiene, no a lo que tú le quieres pedir, y eso básicamente es Harmony y Harmony, en la gran mayoría de los casos, porque tienen, por lo que entiendo, gran problemas de prendimientos con otros tipos de portainjertos, sea Paulsen, sea Salt Creek, y eso te lleva a poner esos patrones en suelos que probablemente no te sirvan o que sean de características para otro tipo de portainjerto. Entonces, puede ser un poco más larga, como dice el Mauricio, la conversación. Marcelo. Sí. Buenos días. Bueno, como decía Mauricio, al referirse a portainjerto hay una combinación importante, partiendo desde la elección por tipo de suelo, por clima, por precocidad, por condición de fruta, y lo otro es toda la combinación que puede haber con los distintos tipos de variedades que están saliendo. Entonces, casi exponencial las combinaciones que uno puede hacer. En general, haciendo referencia a lo que decía un poco también Francisco, los viveros tienden digamos, a recetar o a hacer las cosas que a ellos les conviene. Pues hay combinaciones de ciertos patrones que para ellos no les gusta, que tienen mucha pérdida, sobre todo el uso de Ramsey o Salt Creek. En general tienen mucha mortalidad de planta, y en el fondo se transforma que no es negocio para ellos. O muchas veces la hacen y la mortalidad o la hotelería la hace uno en terreno, y los porcentajes de pérdida de plantas son mucho mayores o mucho más altos que normal, que puede hacer un Harmony o un Frido. En general, siempre hay que partir viendo qué tipo de suelo tiene uno. O sea, si un suelo pobre, no sé, pues de orilla de río, que no aporta mucho nutriente, o si tiene un suelo que es más arcilloso, más complicado,
va a ser el tipo de elección que puede hacer uno del patrón. Por lo general, en lo que yo veo, son suelos de quebrada, son suelos de ripio, y en esos sectores siempre se recomendó y hemos usado Salt Creek. En general, también es conveniente tener una unidad de fertilización, eso es lo otro, tener unidades de trabajo que sean con un solo patrón, porque si tú vas combinando distintos patrones en tu campo, se te va a ir complicando el manejo. Pero sí tratar de tener unidades bien homogéneas en ese sentido. Como te decía anteriormente, nosotros usamos Salt Creek, y lo personal a mí me gusta bastante, en comparación a lo mejor a un Freedom, a un Harmony. ¿Por qué? En general he visto en Thompson, en la combinación Thompson, que es una combinación ya más conocida y más antigua, me pone siempre fruta. No así, por ejemplo, el Freedom y el Harmony, que la combinación siempre uno está justo con la oferta que tiene. Por eso a mí me gusta la combinación Thompson-Ramsey o Salt Creek. Me gusta harto, y lo vengo viendo desde que está en Subsole, lo que tiene ahí, lo que tiene Don Oscar, y lo que hemos visto, lo que he visto en varios predios. Nunca tuvo problemas de oferta de fruta. Lo otro, con las variedades nuevas, muchas veces hay que esperar qué es lo que sale. Nosotros tenemos varias variedades nuevas injectadas con Ramsey, con Salt Creek, y en general hay que verla en producción, cómo se comportan. Pero en cuanto a desarrollo de planta, en cuanto a establecimiento, en suelos pobres, anda de ripio, digamos así, o de quebrada, andan bastante bien. Marcelo, ¿y ustedes no han tenido problemas o sea, han pedido esos portainjertos y les han llegado? Sí, pero cuesta, o sea, hay que pedirlo con anticipación, y cuando tú lo pides, o sea, anticipación, me estoy hablando de un año o más, o sea, casi 2 años, porque en general el más escaso, y de repente dices, ¿sabes qué? Tengo esta, pero es de la temporada nomás. Si tú pedís, por ejemplo, de Barbá, que son las que me gustan a mí, oye, quiero Barbá, chuta, es que ya no tengo esta en bolsa, ya démela en bolsa, y ahí es donde viene toda la pérdida, o sea, son porcentajes mucho más altos digamos, de pérdida de planta en terreno, mucho más que un Harmony, mucho más que un Freedom. Sí. Y eso los viveros lo saben, ¿no? O sea, le hacen el quite, pero lo saben. ¿Manuel? ¿O Francisco? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Me voy a colgar de la sabiduría de los panelistas anteriores y quiero ir un poquito más atrás. Los que son un poquito más antiguos acá en esta tribuna se darán cuenta que hace 15 o 20 años atrás toda la plantación de UMS en Chile era en base a plantas francas, y por muchos años. Entonces nuestro problema surge cuando vienen justamente los replantes, que ya sea por crecimiento de parrones o porque definitivamente el mercado fue llevando a tener nuevas variedades. Significó con estos cambios varietales que antes se fumigaba, ya sea con bromuro o con otros fumigantes más que había en el mercado, y si recuerdan, hacia el año 2000 ya no iba a haber más bromuro en el mundo y está condenado. Bueno, en esas instancias aparecen comercialmente o en mayor plenitud portainjertos, que llegan básicamente dos tipos. Mayoritariamente fueron Harmony y Freedom, y en menor medida los Pulse, los Raps, los Salt, los 1063, 1013, toda esa gama. Entonces, eso es lo que había en disponibilidad. Es más, cuando comenzamos los replantes, usualmente se hacían de plantas barbadas en barbecho,
y se llevaban a campo. Es así como los primeros replantes se hicieron de esa manera, con porte injerto que se injertara anime, y fue un fracaso, la verdad. El prendimiento en aquella época no llegaba al 30%. Entonces se vio que la técnica no era esa, sino era la técnica Omega, que prácticamente todas las plantas que uno compra vienen con ese sistema de injerto, que si bien es cierto una solución ática, no es el mejor. Hay otras técnicas que están más avanzadas en la industria europea o sudafricana. Dicho eso, nos empezamos a hacer los replantes con esos dos portainjertos que se conocían, que era Freedom y Harmony mayor, que es como el estándar. Y los hicimos con variedades tradicionales, que también es un tema ahí para conocer cómo era la combina entre diferentes pies, ya que particularmente en esta zona norte, donde se aplican reguladores de crecimiento, hacia la mía particularmente, tenían comportamientos diferentes. O sea, la variedad partía primero y el pie después. Entonces, esa sincronización hubo que ecualizarla para obtener un buen resultado. Y ahora nos ocurre la misma situación con las nuevas variedades, que también tienen sincronizaciones diferentes. Es un poco la historia para hacer el enganche con la combina con nuevas variedades. Y lo que dice Francisco o Marcelo tienen toda la razón. Uno, si hace el requerimiento del portainjerto A, B o C, generalmente hay A y B. ¿Por qué? Porque también los resultados de su negocio, en el sentido del injerto propiamente tal, ellos también tienen diferentes porcentajes de prendimiento, variedad, portainjertos. Y al parecer hay 2 o 3 de estas portainjertos que tienen mejor prendimiento que unos más específicos, que a veces al productor le sirve esa combina, pero el vivero no. Entonces se saca el quite, y como son pocos los oferentes que están certificados, te ves la obligación de adquirir lo que hay, lamentablemente, y no técnicamente lo que se requiere. Yendo al tema de DAFO climático que plantea Mauricio, ya ese es otro mundo. Yo creo que esa es otra conversación, porque si vamos a hablar de portainjerto en esta situación, también es parte de la ecuación, pero ese es como un mundo en paralelo que tiene muchas aristas por tocar. Bueno. A lo mejor sería súper bueno que nosotros pudiésemos decir o transparentar un poco, porque hablamos de portainjerto, pero cuando hablamos, no sé, habrán 3, 5, 7, 9, no sé qué cantidad de portainjertos son las que hay hoy día, pero el Valle hoy día tiene 2 o 3. No hay más portainjertos que eso, creo yo. Entonces, podemos hablar de Saltic, podemos hablar de Paulsen, de Freedom, de Harmony, lo que tú queráis, pero el Valle tiene 3 portainjertos, 2 portainjertos. Y eso es básicamente por lo que mismo que te dice Manuel, es lo que el vivero te entrega, que es la compatibilidad de sus plantas. En conversaciones con la misma gente, los viveros, si tú pides un Saltic, ellos tienen prendimiento del 30 al 40% de las plantas. Entonces, te van a entregar un porcentaje de plantas bien alto, que ni siquiera van a tener prendimiento en tus campos. Por ahí va un poco, ¿qué tenemos plantado? Y, pucha, ¿qué nos gustaría? Pero el qué nos gustaría tiene directa relación con qué nos entregan. Bueno, para continuar con lo que dice Manuel, Francisco y Marcelo, la historia de los portainjertos, como bien dijo Manuel, tienen fenologías muy distintas con algunas variedades, que eso nos trajo problemas, eso causó errores de incompatibilidad y plantaciones que fueron un fracaso. Ya, ejemplo, Flame sobre Harmony, en sectores, mientras más temprano era más el fiasco, más grande era el error. ¿Ya? Ese antecedente es importante. Pero segundo, también hay algo que nosotros, el 90% de las plantaciones, lo que vi hasta el año pasado, eran sobre Ramsay. Pero también recordemos por qué nos gustaba todo el Ramsay, porque era tolerante a las sales, porque nos daba el vigor que Copiapó no tenía, que sí veíamos harta fertilidad en variedades con problemas, pero algunas variedades hoy día
ellas mismas son muy vigorosas. Entonces la mezcla, ejemplo, Autumn Chris con Ramsey, es una mezcla un poco peligrosa, ¿ya? Y en un suelo que no sea tan pobre como un lecho de río, que no tenga tantas limitantes, es un factor a considerar porque por suerte en Autumn Chris he visto todas las relaciones y es una variedad demasiado vigorosa para un Ramsey en un suelo que no sea muy malo. Entonces es importante mencionar eso porque en estas variedades y de acuerdo al manejo que nos exige la contingencia de gente, de costos, no podemos tener variedades que sean demasiado vigorosas, en un patrón demasiado vigoroso, que lo único que hacemos es llenarnos de un número excesivo de brotes, también un número no menor de labores, de excesos de pámpano, y el vigor excesivo es enemigo de la calidad. Nos guste o no, es así, y en estas variedades nuevas, con mayor razón. Entonces, nos gusta. La experiencia con Thompson fue muy buena, con Red Glove también, pero también nosotros tuvimos, la mejor Red Glove fue sobre Freedom, no fue sobre Ramsey, al menos para nosotros. En Thompson sí, en Thompson sobre Ramsey fue la mejor experiencia, pero en estas variedades tenemos en varias distintas combinaciones y yo no te podría decir que Ramsey es mejor que Freedom o que Harmony, porque no se comportan igual todas las variedades. Ejemplo, Sweet Celebration, tenemos Autumn Chris, tenemos Thompson. Entonces, por eso le hacía hincapié en cuanto al lugar donde estamos, tenemos la variedad, a nuestra estrategia de fechas de brotación. Si es por un tema de limitante, ejemplo, todos saben que ahí en Hornito, donde está Exobasis, esa parte es muy tardía. Entonces, poner un portainjerto que sea tardío y la variedad tardía es una buena mezcla. Pero ahí con Flame nos fue muy mal. Entonces, por eso hacía hincapié en eso, más que el ver ese vigor y ese exceso de fruta que en general, yo les digo, hoy día yo no conozco ninguna variedad que nos dé poca fruta. La que veo que da menos fruta es la Sweet Celebration, que da un 60% de fertilidad. Entonces, esa variable, gracias a Dios, yo creo que está hoy día más controlada. Pero tener una Autumn Chris con un vigor desbocado es un problema y es una buena variedad. Entonces, a eso apunta mi observación, que no todas las variedades necesitan una ayuda en vigor tan importante como lo fue en el caso de Thompson y Flame. Eso es lo que yo quiero dejar planteado. ¿Por qué? Porque tenemos variedades como la R15 sobre, la he visto sobre Salclid, la he visto sobre Freedom, la he visto sobre Harmony, y no es una mezcla que a lo mejor pueda ayudarnos mucho. Lamentablemente, pidiendo con tiempo los patrones se pueden obtener, pero también no se sale de Salted, Harmony, Freedom. El Paulsen para Copiapó estuvo en solo huerto con Paulsen y ¿cómo se llama? Y la variedad se arrancó por un tema varietal. Y no podemos estar probando nuevas combinaciones porque todas las pruebas que hay y estudios son o en Paine o en la quinta región. Entonces, extrapolar eso, son los que pueden tener problemas de drenaje, que son casi todos estos tres patrones muy sensibles a problemas de drenaje. ¿Y por qué tenemos problemas de drenaje? No por arcilla, nosotros tenemos problemas de drenaje por suelo sódico. Entonces, hay algunas variables que nos pueden jugar problemas, y recordemos que estas variedades nuevas no son famosas por competir con la mejor Thompson en llegada. Entonces, a eso apunto más que nada calidad más que producción. Yo creo que esa es como la mirada, la discusión, porque, ¿cómo se llama? Todo sobre Ramsey me va a dar mucha fruta, me va a dar mucho vigor, pero voy a meter más gente que sobre un Freedom y sobre un Paulsen, obviamente, pero hoy día la ecuación es más grande, nos exige ser más aplicado y, como siempre digo, el sistema no nos perdona los errores hoy día. Eso Oye, era. Mauricio, Y para poder, disculpa Nelson, para sí, darle dale, Manuel. otro punto, para que no quede la sensación acá con el plenario que
la verdad que encontramos bastantes dificultades más que soluciones. Hay que decir que sí, los portainjertos vinieron a solucionar un ámbito que hasta el año 2000 o un poquito más después nos evitamos el bromuro de metilo en lo que es la fumigación de suelo, que la verdad que era pan para ahora y hambre para mañana, porque duraba 3, 4 años y después de nuevo volvía a reinfectarse. No olvidemos que los portainjertos surgen, nacen como en el año 1800 en Europa por el problema de filoxera, y Exacto. a raíz de eso también se les fueron viendo segundas derivadas, que en el caso de los nematos, que tan a mal traernos nos tienen en los suelos del norte y hacia el sur también, compactación y otras cosas. Por lo tanto, utilizar portainjerto es beneficioso, sí. ¿Dónde viene la dificultad? Que la dificultad con su asesor o con su exportadora o con pegaste, Manuel. la experiencia de esto. Nos dejó. Manuel, te pegaste. ¿Dejé? Te pegaste Sí, te justo pegado, la vete para palabra. atrás. Ya no se puede rebobinar, lamentablemente. No, ¿dónde quedé? Disculpa. ¿En qué parte? Era una palabra, Manuel, justo fue la palabra que iba a decir, esa no se escuchó. Pucha, quizás cuál. Bueno, retomo que es la filoxera y que la segunda derivada fueran los nematos y margarodes. Y margarodes viti. Exacto. Sí, Exacto. hay un estudio. Y también con las compactaciones, suelos poros o suelos muy profundos también tienen solución atípica. Por eso no hay que tampoco echarle tanto mal pie a los portainjertos. Sí, el agricultor, fruticultor tiene que asesorarse por alguien que sepa, porque la toma de decisión con estas herramientas que son relativamente nuevas puede conspirar, como dice Mauricio, en que hoy día con una gran falta de mano de obra vamos a tener plantas exuberantes, pero sin embargo no vamos a tener cómo trabajar. Entonces tiene que haber una combina de ese tipo, y lamentablemente esa decisión que se toma hoy día va a tener resultados recién 3 o 4 años más en plena producción. Entonces hay que ser bien sesudo en eso y conversar con gente que ha tenido la experiencia justamente de que ha tenido éxito o fracaso, porque hoy día ya hay fracasos con ciertas combinas, ya están documentadas, la verdad. Eso justamente lo que era uno de los temas que podríamos ver si hay algunos fracasos, que para los productores que están haciendo recambio un poco se cuiden de eso. Pero antes quería consultarle a todos, Francisco lo planteó al principio, el que hay una alta oferta de plantas en Harmony, porque por lo que plantea Francisco es más fácil, tiene un mayor éxito en entendimiento. Este portainjerto, ¿qué le entrega a la planta? ¿Es beneficioso un Harmony? O sea, variedades nuevas sobre Harmony. A ver, depende, el Harmony. Adelante. Digo, la palabra clave ahí es Depende. Mauricio, porque va a depender en qué tipo. Ahí se toca el tema del suelo, o sea, si tiene un suelo Pesado. vigoroso, pesado, qué sé yo, que no tiene problemas de fertilidad, que tiene materia orgánica, o sea, yo no pondría un Harmony, o lo pensaría, partiendo por el suelo. Después tienes que ver qué problemas tienes con las sales, si tiene, no sé, pues tiene muchos problemas de sales, ver qué tipo de nematodos tiene el suelo, o sea, tiene que ver todos esos antecedentes primero antes de elegir un portainjerto. O sea, tienes que ver todos los antecedentes, suelo, salinidad, qué tipo de nematos, si tienes nematos, si estás plantando, es un replante, si es suelo virgen. Todos esos son antecedentes que te van a llevar a elegir un portainjerto. Si quieres salir, no sé, si tienes frutas de color o tienes fruta blanca, porque hay portainjertos que te retrasan el color, otros que son promotores de color. O sea, es una
hay que hacer un checklist para cada tipo de portainjerto que se va a usar. A nosotros, La- en estricto rigor, a nosotros, ponte tú las combinaciones Freedom, Harmony, en suelos pesados de variedades rápidas, son un desastre, no andan. La variedad ni siquiera tiene, un plus de crecimiento. Tienes una tremenda planta después de la flor, Después de la pero antes que eso no tienes nada, no tienes ninguna forma de trabajar esa planta, no hay opción de hacer manejos hormonales, elongaciones de racimo, no hay nada. Hay una diferencia tremendamente grande en lo que es cuando la planta se activa radicularmente versus de cuando la planta se activa de forma aérea. Son dos cosas que tienen un universo bien distinto en tiempos en tiempos fenológicos, por decirlo de alguna forma. Pero a nosotros, en una empresa en la que yo trabajé, nos fue tremendamente mal. Suelos pesados, suelos fríos, variedades rápidas, me parece, en Harmony y en Freedom nos fue como las pelotas, no sacamos ni una caja. Entonces, Exactamente. ojo con Te eso. pongo un ejemplo, Nelson. Tienen temas completamente distintos, aéreos y radiculares. Se activa el aéreo y jamás se activó el sistema radicular hasta que tengáis por lo menos 16 grados de temperatura suelo. Y en un suelo pesado, zona tipo San Antonio, tipo Alianza, tipo Cerrillo, o todas esas partes que son medias cercanas al río, que son de unos suelos que Copiapó no tiene, pero sí están en la parte baja, no andan, no funcionan. Exacto. Te pongo un ejemplo, Nelson. Una Thompson sobre Harmony en el sector de San Vicente de Tahuatahua, muy mal. Fruta de muy mala condición, y era mucho mejor ahí en ese sector las Thompson francas. O sea, las Thompson francas no tenían ningún problema versus las Thompson sobre Harmony que tenían, no sé, un excesivo desarrollo y en el fondo atentó contra la condición. Oye, yo quería hacer un alcance, porque acá en la zona se han hecho estudios, y lo hizo Rodrigo Galvez, no sé si fue por el GEA, no me acuerdo por qué fue, que hicieron mediciones de savia entre patrón y digamos, la variedad. Yo creo que eso dio una información súper clara de cómo se comporta y cómo son las compatibilidades. Y eso lamentablemente se hizo en variedades, como digamos así, como antiguas. Se hicieron, no sé, en Thompson, en Reglop. Yo creo que eso se podría retomar como antecedente para hacerlo en variedades nuevas. O sea, digamos, es un trabajo que yo creo que es fácil de implementarlo y ver cómo son los flujos de savia para determinar cómo son las compatibilidades, cuándo despierta el patrón, cuándo despierta la variedad y cuáles son los lapsos, digamos, que tienen estas combinaciones. Entonces, es un trabajo que puede ser fácil de medir y que te da una información súper importante. Perfecto. Sí, Un segundo, está trabajando en eso. Dame un segundo. También tocamos el tema de las salinidades, con el tema de los portainjertos. Ahí yo me declaro bien inculto, fíjate, y aprendiendo de nuevo. Siempre nos dijeron que 2, 2,5, 3 milimoles no producíamos fruta y las plantas básicamente se nos iban a morir. En los campos que están acá abajo, esta cuestión, si no me equivoco, es básicamente Harmony, y las conductividades son el agua base, 4,6 milimoles. Y cuando nosotros fertilizamos, que durante 2, 3 meses, 4 meses del año, estamos fertilizando con un caldo cercano a los 11 milimoles. La planta, no hemos tenido problemas de resentimiento en las plantas. Entonces, hay un tema de sales que tenemos que a lo mejor volver a conversar de nuevo con los portainjertos. Pues siempre hablamos de sales como algo genérico, pero nunca decimos boros, sodios, carbonatos, nunca separamos esa parte, sino que englobamos el universo sodio, pero no qué tipo de sodio. Eso yo creo que también deberíamos a lo mejor tratar de conversar un poquito esa parte. Bueno, el manejo de sales hay algunos que son totalmente distintos y en ciertas condiciones se incrementa o se acrecenta el daño. Lo que sí, como bien dice Francisco, yo voy a hacer un ejemplo más exagerado. Santa Isabel tiene aguas de suelos de 8 a 10 y aguas que pueden tener sobre 10 milimoles. Pero
la conductividad eléctrica puede ser la misma, pero en el Jorquera que en el pulido, pero la composición es lo que importa. Cuando me acuerdo con Guillermo Flores recibió ese campo, me tocó ir bastante a ese campo, y ahí podíamos ver la calidad del Jorquera, la calidad del pulido, y el efecto en las plantas era distinto. Entonces se trataba de primero mezclar las aguas para bajar los boros en un caso, pero en la otra agua te subían los cloruros y los sulfatos. Los sulfatos son los menos dañinos, ¿ya? Los carbonatos te hacen daño en el suelo. El boro, todo el mundo lo demoniza el boro, pero es muy difícil que una planta criada con esa agua no sobreviva, y hablo de todas las especies. Ejemplo, se decía que en Utah no podían haber tomate, y vino una persona, hizo las plántulas en Utah, y Utah produce tomate hoy día igual que Azapa. Cuando una planta está acostumbrada a un agua con boro, puede sobrevivir, ya, porque el metabolismo del boro no es solamente como ácido bórico, hay hidróxidos de boro, hay bases y hay ácidos de boro. El tema de los cloros no obliga a usar nitratos, lo único que puede inhibir la absorción son los nitratos, y pucha, es un tema de horas explicarle cuánto es, porque hay gente que te dice que con lo mismo lo inhibe, hay gente que con 50 milimoles de nitrato no te va a entrar nada de cloro. Ese es otro tema. Los sulfatos son los menos dañinos. Los sulfatos, ¿cuál es el problema? Es que cuando se abusa mucho de los ácidos, por ese paradigma de acidificar la solución, te puede causar problemas estructurales, como hartos campos ya lo han visto en el tiempo, que se empiezan a formar costras de yeso que como siempre el riego es similar, van formando una capa impenetrable tanto para el agua, que tiene los problemas de drenaje, como estamos hablando de los patrones. En general, Freedom y Harmony en su ficha te dice que son malos para la asfixia radical. Entonces, hay que tener claro que hay efectos que son físicos, hay efectos que son de absorción de sales, y cada sal tiene efectos distintos tanto en la planta como en el suelo. Entonces, no sé si alguien lo engloba todos juntos, pero son totalmente distintas las sales. Cómo se manejan, cómo se tratan de evitar, y las distintas herramientas que existen hoy día, que hoy día hay un poco más de herramientas, pero ¿cómo se llama? Lo importante es hacer algo equilibrado y constante en el tiempo. La planta se va a adaptar, ya sí o sí se va a adaptar, pero nosotros tenemos que también facilitar, porque sí o sí nos va a limitar la producción. Se puede producir uva, sí. Pierre Lombardi en Arica tiene un jardín de variedades de uva y se producían todas, así que ¿podemos producir uvas con agua salada? Sí. ¿Va a ser mejor o peor? Va a depender también de cada variedad y de cada mezcla que tengamos en el suelo y del manejo que hagamos. De lo hidratada que tengamos las sales y la disponibilidad Exacto. que tengamos de esas sales hacia la planta. Puede ser que un suelo que tenga una gran cantidad de sales, como le llamamos abiertamente, produce fruta más firme, produce fruta más crocante, tiene mayor cantidad de materia seca, pesa más. Exactamente. De hecho, hay publicaciones viejas ya, yo te podría decir, de que hablan de los beneficios de la las agua sales. salina respecto a uvas de mesa. ¿Aló? Dale, Mauricio. Ahí se silenció el tema. Hay efectos que son antiguos, como el tema de los portainjertos es muy antiguo. Hay portainjertos que nos ayudan acumulando en sus raíces las sales que pueden ser dañinas, hay otros que por su vigor las diluyen, y al final son distintas estrategias que cada portainjerto tiene la manera de atrapar o facilitar la producción. Pero el manejo nuestro es el que, si el agua tiene 4 y la solución del suelo tiene 4, yo no debería pasarme de 6. Y eso es como una regla que todos deberíamos usar. Y subiéndome en 2 decisimen, me alcanza la fertilización para cualquier campo. Entonces, y la pregunta es si de esos 4, 2 son de cloro. Pucha, a lo mejor voy a tener que usar tantos milimoles de nitrato que me voy a subir a 7. Es la única mezcla que yo sé que voy a inhibir al otro elemento. El boro, no existe ninguna estrategia que no sea un buen lavado de sales que me evite la absorción de boro. ¿Ya? Voy a lavar para disminuir eso, pero no lo voy a inhibir. El carbonato, como les dije, es suelo, y los sulfatos
a esta altura y en Copiapó son hasta casi amigos. Entonces hay que, insisto, es un tema más complejo y hay que verlo, ojalá con una pantalla, con análisis de agua, llevarlo a lo que es suelo, para que nos quede claro a todos y ahí todos podamos hacer nuestras observaciones. Pero en el marco teórico sí, todos se manejan distintos, pero no las podemos separar. Entonces hay que ver, cuando alguien hace un análisis de suelo debería pedir que vengan todas las sales, todos los iones, todos los aniones buenos y malos que vienen en el suelo y en el agua. Lamentablemente a veces no se hace porque es caro, no es práctico, o los que te venden el servicio no te lo dicen. Pero eso debería ser un monitoreo constante a lo largo de la temporada, porque hay cosas que cambian. El cloro cuando partimos es alto y después de octubre baja. Entonces esas cosas hay que entender que no, a veces los presupuestos no dan para hacer. Cuando tú tienes 5 fuentes de agua, no le haces a las 5, sino que le haces a las más críticas. Los suelos, cuando tienes muchos tipos de suelo, a lo mejor no le haces a todos. Es importante. Pero... Quería, si podíamos volver un poco a la relación de los portainjertos, un poco pensando también en las futuras plantaciones. Marcelo lo planteó, que una estrategia es pedir la planta con tiempo, que es la estrategia que en su empresa utilizan, de forma que el portainjerto que requieren pueda estar preparado y listo para cuando se requieran las plantas, y una planificación. Por otro lado, Francisco plantea el problema de las compras, de que hay una oferta sobre Harmony que no siempre se adecua a las condiciones del terreno donde va a ser plantado. Y quería consultarle si pueden compartir información sobre buenas combinaciones que se han visto, digamos, y ustedes lo plantearon, combinaciones que llevan a una buena producción, pensando en las principales variedades que están hoy día acá en los dos valles, digamos. Disculpa, Nelson, no te escuché Lo que dijo Marcelo, depende. No te escuché lo último. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, estoy súper claro que depende, pero alguna, considerando todas lo que ustedes plantearon, el suelo, el clima, la precocidad que se pueda buscar o no, ¿qué combinaciones le han llamado principalmente la atención entre variedad y portainjerto que digan, mira, es posible, si tenemos suelo y clima más o menos parecidos, podemos tener buenas producciones y buena rentabilidad con eso? Estamos con algunos, pues, con algún ejemplo claro de que, mira, sí, este es ganador. Esta combinación, esta collera gana bien. En cosechas tardías, de variedades tardías, Timco, Allison, la parte baja de Copiapó, Harmony no es un mal portainjerto, que yo creo que es todo lo contrario a lo que podría pasar en la parte de arriba del valle, los suelos pesados. Por eso depende, la parte de abajo, Harmony sobre Timco, sobre Red Globe, sobre Allison, no tienen para nada más resultados, para nada. Pero es cosecha tardía, partiendo en febrero. No es lo mismo que esa variedad parta en enero o en diciembre, si es que está. Perfecto. Ahí hay un planteamiento. ¿Qué opinan los demás? Otros ejemplos parecidos a lo que está dando Francisco. A ver, Nelson, haciendo memoria de lo que uno ha visto en terreno, para que a alguien le puede servir, por ejemplo, Red Globe. Pensando en Red Globe, mucha gente que pueda tener Red Globe. Hay Red Globe sobre Freedom y Red Globe sobre Harmony. Entre esas dos,
a mí me gustó mucho y lo vi, la arregló sobre Freedom. Le da en suelos similares características y lo vi en juntas. El Freedom le daba un color muy bueno a la arregló. Un color un poquito más brillante, y en general el color era muy bueno, pero era más productivo Harmony que Freedom, en la variedad arregló. En la variedad Thompson, de todos los portainjertos, siempre me voy a quedar con Ramsey. El Harmony tendía a disminuir la fertilidad, y eso lo vi en varios campos, tanto en la parte alta como en la parte baja. Ahora, en las variedades nuevas, casi todo lo tenemos en Ramsey, así que no he visto la diferencia. Perdí la perspectiva en las variedades nuevas con respecto a los portainjertos. Pero es un buen portainjerto para aquellas personas que están en suelos muy pobres, porque estos portainjertos son muy eficientes en la absorción de nitrógeno. Entonces, en suelos pobres están muy bien. Hay que tener cuidado con la combinación de vigores en lo que va arriba y lo que va abajo nomás, pero es lo que te puedo mencionar yo de lo que he visto. En Red Globe y en Freedom, o sea, en Red Globe y en Thompson son diferencias notorias. Entonces, en Ramsey, tú también, o sea, para las condiciones que tú tienes, en los campos que tú ves, también es una buena combinación para las nuevas variedades. Sí, de todas maneras, pero como te digo, ahí de repente tú te das cuenta ya cuando en sectores fríos, que sé yo, hay que ver también, o sea, cuándo despierta el patrón, cuándo despierta la variedad, para estar seguro. Yo creo que es un antecedente muy importante para las futuras elecciones ya. Manuel, ¿algún ejemplo de una buena combinación que te llame la atención? Es que aquí vamos a entrar como a los mínimos comunes muy en boga en estos tiempos, que algunos va a ser bien, otros va a ser mal, digamos, por lo que decía Marcelo. Pero, por ejemplo, lo que he observado en combina de variedades tradicionales, Harmony o Ramsey andan muy bien dependiendo justamente del sector climático. Y el clima juega varias posibilidades de éxito o fracaso en donde se establezcan, para no echarle la culpa al portainjerto en este caso. Esa combina, al parecer, es una joyera ganadora, esas dos, digamos, Thompson con Ramsey o Harmony. Freedom ha sido bien errático, la verdad, como decía Francisco, en variedades que son tempraneras y de climas malignos, por llamarlo así, muy fríos, son un fracaso. Pero también tiene lo que decía Marcelo, en variedades que uno requiere un mejor color, una mejor condición, dos tickets a Freedom, pero es menos versátil, definitivamente. Y las nuevas variedades se han ido combinando con lo que tenemos, justamente con Thompson, perdón, con Ramsey, Harmony, Freedom en menor y Solclay. Y en eso están las combinas que a algunos le han funcionado definitivamente y a otros no. Por lo tanto, dar una receta tiene que estar condicionado a la localidad en definitiva, y con sus realidades particulares, con esas aguas de mar que tiene Francisco abajo y con aguas más de manantiales en la parte alta del valle, que son menos salinas, la verdad. Entonces está esta gama multifactorial, yo diría, que no siempre lo que le va a servir a Marcelo me puede servir a mí, en definitiva, pero esas son las bases de hoy. Hoy día aparecieron también 3 nuevas líneas de portainjerto que está
recién en estudio, no tienen más allá de 8 o 9 años en Chile, que son una línea Richter que viene de Europa, que son, entre comillas, las más nuevas. Nueva hablo del año 40, ¿eh? Porque las anteriores son del 1800. Y esas están hoy día en algunos test blogs, tanto acá en el Valle como en todo Chile. Y hay que ponerle ojo a eso. Mauricio. Mauricio. Luego, como menciona Manuel, sí, la línea Richter, tuve la suerte de evaluarlo en uva vinífera en los 90, durante 4 temporadas. Era un patrón que daba más vigor que Paulsen. Como era uva vinífera, no se evaluaron patrones como Harmony, Freedom o Ramsay, porque era para producir uva de calidad, para vinos, reserva y de exportación. Entonces, pero el efecto en la planta, el equilibrio que daba y la calidad organoléptica que le daba a los mostos era bastante interesante para ver, para evaluarlo, porque si tenemos una variedad vigorosa, Richter podría ser una buena opción. Y de la variante Richter hay como 3 patrones en Chile ya dando vuelta. Entonces, volviendo a eso, como bien dice Manuel, en general, en lugares que son tardíos y variedades tardías, estos patrones, en general, Freedom y Harmony andan bastante bien, no tienen problema. El tema es cuando la variedad es muy temprana, o la hacemos muy temprana y el lugar es temprano, como han dicho. Ahí el despertar tarde nos causa problemas que han sido insoslayables, así que ese es como el principal tips que hay que tener. Respecto a las sales, se comportan los 3 bastante bien. Sí hay algunas pequeñas diferencias, que uno absorbe más potasio, otros menos, más magnesio que otros, pero en lo que es problemático, que es nitrógeno, perdón, sí, los 3 son buenos para dar vigor a la planta, pero son distintos los manejos respecto a los potasios y los magnesios, que son los cationes de calidad que uno más incide. Mezcla, estamos todavía esperando los resultados de plantas adultas de Sweet Favor sobre Freedom, Sweet Favor sobre Ramsay. Tenemos Autumn Crisp sobre Freedom y también tenemos Autumn Crisp sobre Ramsay. Entonces, los primeros años se han comportado de manera muy similar y sí, obviamente Ramsay, el vigor, al comienzo de la temporada se come a Freedom, ¿ya? Pero después la planta se empareja y como no es una variedad tan temprana, la fruta es muy similar. Pero yo creo que hay que esperar que las plantas sean más adultas para tener un resultado más decidor. En otros campos que he visto, Autumn Crisp sobre Freedom andan bastante bien, no veo problemas. Celebration, he visto sobre todo los patrones, es una variedad de buen vigor. ¿Cómo se llama? Frenarla un poco, no sé si es necesario. Podríamos optar por el lugar, tanto a un Salcrit como a un Harmony, y no vamos a tener problemas. ¿Qué más? La Sweet Globe es una variedad que ¿cómo se llama? Se ha comportado errática de acuerdo a los patrones. En todo es productiva, en todo nos da una fruta muy firme, y en todos los patrones también nos da una disparidad de calibre muy grande dentro del racimo. Así que yo creo que hay que ir haciendo ajustes, porque si bien no es una variedad como Autumn Crisp, la misma Celebration, la Favor, tiene un vigor con madera que se ve más débil, pero es una variedad vigorosa, ¿ya? Y no podemos quitarle el vigor. Es muy fértil, es muy productiva. Por eso hay que ir analizando lugar a lugar qué se ha hecho. Si se ha querido apurar más de lo que debería la variedad, generalmente eso repercute en Freedom y Harmony, ¿ya? Porque son patrones más tardíos.
necesitan buenas condiciones de temperatura, despertar rápido las raíces. Eso. Perfecto. Quería hacer otra consulta. Quería hacer otra consulta al panel. Y tiene que ver con que en algunos casos se ha colocado las variedades nuevas sobre plantas ya crecidas, o sea, injertando sobre plantas ya crecidas. Sé por alguna parte que no es una buena técnica, digamos, los resultados han sido más bien erráticos. ¿Qué opinan de esa técnica? Mira, si tú lo haces sobre una planta vigorosa y se hace bien el trabajo, la labor, y el material con el cual lo haces es bueno, no deberían haber problemas, haciéndolo a nivel de yema en los brazos o haciéndolo a nivel de medio palo, como se dice. He visto yo en el mismo lugar resultados muy buenos y en el mismo lugar resultados muy malos, y uno empieza a indagar un poco más y sí, las plantas no eran las óptimas, el material que se consiguió no era el mejor. Y lo otro, volvemos a una indicación anterior, injertamos sobre brazo una variedad temprana sobre un patrón. Les voy a dar un ejemplo, que era Harmony, que tenía Crimson, y pusimos una variedad temprana. No anduvo muy bien, pero el mismo injerto realizado en brazo, en una variedad, una Timson, en una ex Thompson, anduvo muy bien. Entonces, no es llegar a injertar porque el injertador, el trabajo en general lo hace bien, lo conoce, el emprendimiento sobre un 90% de las yemas cuando en brazo, y cuando es a medio palo le prende el 100%. Es ver bien esas variables. Eso creo yo. Si los dueños de la variedad te lo permiten, que algunos no lo permiten, otros sí, es una alternativa para plantas que son jóvenes, que uno ve que esa variedad no va a funcionar, y no perder más tiempo, va a perder un año, nada más que eso. Y en ese año no es que no vaya a sacar fruta, puede sacar, no sé, 16 racimos por planta a lo menos. Entonces, cuando una planta sana, joven, no tenemos problemas de hongo de la madera y cosas así, para mí, con el diagnóstico correcto puede ser una buena opción. ¿Ya? Y dejar de perder plata, porque si vamos a arrancar una variedad joven es porque quiere decir que no ha sido un buen negocio. Eso. Sí, recogiendo lo que dice Mauricio, claro, uno toma a veces una decisión en la cual la variedad que tienes en la actualidad no te está funcionando, ya sea productivamente o comercialmente, y está la opción, tanto por la edad, por la condición del plantel, para hacer un injerto es bienvenido, ya que tienes un ahorro monumental desde el riego, no tienes que cambiar riego, la estructura la tienes, y probablemente si lo haces bien va a tener un rendimiento sobre un 90-95%, por lo tanto la planta en el mismo año está formada y al año siguiente ya empieza a tener ciertos dividendos. Dicho eso, por eso digo que de dulce a gras parte como avión, pero probablemente el potencial que tú le pudieras llegar a sacar a esa variedad, en teoría, no llega a las cajas o al volumen que uno tiene en su payback de proyecto. Dicho eso, el injerto funciona, pero ahí tienes que evaluar con tu evaluación de proyecto si te da o no da. En nuestro caso en particular no nos ha dado nunca, la verdad. Hemos hecho todo lo bien al principio, pero no hemos tenido los volúmenes que se requieren, ya sea por un retraso mayúsculo o porque cuando uno lo hace, a veces hay hasta puentes, hay hasta el porte injerto, una variedad que no funcionó, la arrancaste, la injertaste y hay puentes que generan toda una combina hormonal que los Rolling Stones quisieran tenerlo, se vuelven locas. Entonces, no ha sido, en nuestro caso en particular, algo sensacional. De hecho, hemos tenido que
hacerlo en disposal para arrancar el requerimiento. No ha ido bien como resultado final. Pero sí funciona, definitivamente, si uno quiere ganar tiempo, conservar estructura, ritmo y todo ello, es un ticket. Es otro escenario si, más adelante si tú lo proyectaste con una cantidad de volumen que no da finalmente. Perfecto. ¿Marcelo? ¿Marcelo? O Francisco también, que está ahí. Dígame, don. No, yo creo que no. Dime. Estábamos en la conversación con respecto a colocar material de nuevas variedades sobre plantas ya formadas, digamos. Entonces ahí hay una serie también, por supuesto, hay una serie de combinaciones que plantea Manuel y Mauricio, y queríamos ver tu opinión sobre eso. Específicamente, por ejemplo, al programa acá ha llegado una solicitud de poder analizar la posibilidad de colocar una variedad blanca mediante este método. Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes técnicamente, qué opinan de eso, versus partir de una planta nueva, ya injertada y con todo el material puesto ahí. Bueno, en cierta manera nosotros acá hemos hecho algunas cosas. Por ejemplo, en una variedad Flame, que ya no, económicamente ya no la estaban pidiendo, la injertamos con tímico. En general es como un buen pie Flame para injertar. Y lo otro que hay que pensar mucho, Nelson, es el tipo de injerto, porque de repente tú tienes injertos de púa, injertos de yema, pero en general yo recomiendo siempre el injerto de yema, porque tienen, no sé, puedes poner 2 o 3 posibilidades para injertar ahí. Y lo que sí hay que tener mucho cuidado de dónde te mandan el material, o quizás hacerle un tratamiento previo a la yema, qué sé yo, porque está muy de moda la agalla, y una agalla en un injerto, en el material que está injertando es fatal, o sea, podéis perder la temporada o podéis perder 2 temporadas. Eso por un lado, y lo otro, los injertos que yo he realizado también ha sido en Reclop, que es otra variedad también que está, es vapuleada también, no tiene muy buenos precios. También he injertado tímico y también se ha comportado bien. Y también lo he injertado de las dos maneras, en púa y en yema, y siempre he tenido mejores resultados en yema. En púa tienes que gastar también mucho más en mano de obra, así que el injerto yema es incluso más barato. En general ha sido buena la experiencia, pero siempre es cuando un parrón es para extender su vida. O sea, un parrón, si un parrón te va a durar 20 años y está en el año 10, lo injerta y puede, no sé, producir hasta el año 15, qué sé yo, pero si tú vas a injertar, no sé, al año 2, es porque es el peor negocio, o sea, es como para tratar de recuperar algo de lo que tú invertiste, ¿no? Nunca un injerto va a ser o va como una planta nueva. Es una salida a tratar de recuperar una inversión o un negocio que tú ya no lo ves rentable. Ese es un temazo el que dijo el Marcelo. ¿Cuánto cuesta injertar y formar esa planta versus poner un parrón nuevo? Bueno, pueden ser costos que no son menores. Y con la incertidumbre si es que el puente va a ser el correcto, la parte radicular de las plantas están en óptimas condiciones, pero pensar que voy a llevar a un parrón de la nada a un 100%, yo creo que es bien... suena bonito, pero no lo tengo claro. Yo creo que el costo de injertar más formar la parte aérea de esa planta, a lo mejor no es muy distinto que el costo que tenga de comprar las plantas y hacer la inversión de nuevo.
sin la estructura, por supuesto. No estamos metiendo la estructura en esta parte, solamente planta contra planta. Perfecto, entonces hay que tener un análisis económico, Manuel también lo planteaba, que hay que proyectar la inversión y la propuesta hacia adelante. Le insisto que la pregunta no, nos la hicieron acá al programa, digamos, una posibilidad de un proyecto de inversión público-privada tendiente principalmente enfocada, en lugar de planta nueva, enfocada a injertar sobre plantas ya Es establecidas. que la injertar sí o sí te va a hacer pasar varias veces desbrotando. Después tienes que cortar las plantas porque deja ahí un puente hecho porque la cuestión o un tirasavia. Entonces, no es menor. Mauricio, ¿estabas peleando con alguien o estabas tratando de conectarte para acá? Mauricio, está peleando con alguien. Oye, yo creo que ahí hay harto tema. Yo creo que en la práctica hay técnicas, hay formas. Nosotros seguimos como programa, digamos, pensando en los productores que no han hecho recambio y cómo todo este material y esta información se va ordenando para poder que tengan información suficiente tanto para manejar las variedades como en algunos casos, para invertir en ella. Y me queda una pregunta con respecto a este último tema que estábamos hablando y tiene que ver ¿cuál es la disposición de los viveros en el caso de hacer estos injertos sobre plantas formadas? ¿Piden condiciones distintas? ¿Cuál es el tratamiento para No tiene que ver con los viveros, tiene que ver con los genetistas. Tú no puedes, por ejemplo, si estás metido plantados con la jarra, venir y injertar chijan. O si estáis con chijan, meterte con IFG. No te dejan. Tienes que partir con planta nueva, o no sé a quién tienes que convencer para que te deje injertar sobre otro genetista. Ya, perfecto. Mira, Nelson, esto es nuevo porque estos injertos partieron hace no más allá de 5 o 6 años atrás, donde no estaba el negocio, en este caso del vivero o del programa, cómo cobrar la planta, porque tú pagas el royalty por la planta entera, no por una yema o por la púa. Entonces ahí hubo ciertos programas accedieron, pero como dice Francisco ahora, esto ha ido mutando como el virus, y hay una variante en la cual ciertos programas no dejan utilizar material en material del otro. Entonces es más engorroso también. Yo hoy día ignoro si están todos abiertos o ya todos tomaron la medida de Chiffon, por ejemplo, con ARRA. Eso no lo sé. Pero al inicio no tenían comunidad de negocios, después apareció un tipo royalty o cobro por yema en el fondo para poder hacer estos injertos. Piensa, Manuel, que nosotros con las arras 19 que las estamos sacando y queríamos injertarlas con, no sé, Sweet Love, para decirte cualquier cosa, no se puede, no nos dejaron, no hay ninguna opción. Hay que cambiar todo el material. El genetista no te deja. Entonces, vamos con proyecto, solamente respetamos la estructura y el resto es todo por fuera. Sí, no, como tú, ahí está la explicación. Bueno, y un poco lo que dice Francisco anteriormente, si era más económico, más barato, sigue siendo un poco más económico el hacer el injerto incluido con la formación respecto a hacer partir de cero, con la planta y todo eso. Porque sin duda, si tú vas a partir de cero, Francisco, con una planta, igual tienes que formar. Entonces ese costo es una por una en el fondo, pero no es automático. O sea, también hay que tratar a las plantas de una forma para llegar a los 4 o 2 brazos, depende el objetivo que uno tenga. En acuerdo. Oye, Mauricio está por ahí, ¿o no? ¿O ya se desconectó? Parece Sigue peleando. Seguía moviendo para alguna parte porque estaba perdiendo señal. ¿Mauricio? No, parece que no. Oye, yo creo que ya hemos avanzado bastante, se tocó el tema que queríamos tocar hoy día. Voy a ver si el grupo de estudios de
del Agua nos puede acompañar en la próxima sesión, que es el 13 de julio, para saber un poco lo que planteaba Marcelo con respecto a si tienen algún avance o están trabajando en algunas cosas referidas al comportamiento del porta injerto y la variedad, para relacionado con esta relación que ustedes lo plantearon varias veces, que tenía que ver con el comportamiento principalmente en la activación del pie o la variedad, que sean compatibles en el momento. Y una de las fórmulas es lo que está haciendo el grupo de estudio del agua, que es el comportamiento del movimiento de savia. Así que voy a ver si tienen algo y si nos pueden comentar algo en la sesión siguiente, que es el martes 13 de julio. Martes 13. Disculpa, Nelson, disculpa, en el próximo no quedamos con Carolina, echarle un vistazo al tema de la jornada. Sí, con Carolina estábamos en eso también. Pero estoy pensando ¿cuál de los dos abordamos para trabajar? Claro, ahora? por eso veamos lo de Carolina primero, que ya está avanzado, y luego dejo abierto la posibilidad de que pueda voy a averiguar primero en qué posición está el GEA y si está trabajando con variedades nuevas en este proceso. Así que creo que ahí tenemos temas, siempre vamos a tener temas para hablar sobre en estas diferentes reuniones. No sé si ustedes quieren colocar otros temas para la próxima sesión. Marcelo, Francisco, Mauricio. Se van dando los temas, entonces. Ya. Yo mira, lo que planteó Carolina puede dar una estandarización para tener claro, no claro, sino cada uno idealmente lo tiene, pero ¿de qué está hablando la industria con el tema de las jornadas por faena? Que es lo que se nos viene, en el sentido de la mano de obra que no repunta lamentablemente. Entonces sería bueno el hacer, digamos, este parangón, y si da como para conversar después de algunos labores para evitarse y poder salir exitoso con la cosecha, porque eso es el foco, que no sabemos si vamos a cosechar todo lo que tenemos. Perfecto. ¿Ya? Mauricio. Me cuadra lo de las labores. Sí, es importante eso, pero hay que elegir algunas variedades que son... O sea, por último, si pueden ahora, tienen algunas variedades que pueden estar en o más tipo al tiro al de las variedades, o desde cada una. Olmo, estáis con el audio re malo, weón. Sí. Ya. Entonces, vamos a coordinar ese tema para el 13 de junio, ¿les parece? Sí, nos parece. 13 de julio. Ya, entonces variedades nuevas, jornadas y labores. Y ahí vamos avanzando primero con las que tengan mayor superficie, o nos vamos por las que requieran mayor mano de obra. Ahí ustedes van orientando la conversación, ¿les parece? Okay. Ya, súper. Entonces, agradecemos entonces la participación de los panelistas. Disculpen, no sé si hay alguien del auditorio que quiera hacer alguna consulta, algo que nos quiera plantear. Olvida esa parte. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. En el chat tampoco estuvo activo hoy día. Bueno, entonces vamos cerrando esta. Ya llevamos más de una hora, así que bien, muchas gracias a los panelistas. Tenemos tema para la próxima, y nos encontramos entonces en nuevas variedades el día 13 de julio. Vamos a cambiar la hora, ¿les parece que sea a las 8? Sí. A las 6:30 mejor. Ah, pero tío Manuel. No, pero tomemos las 8.
Ya, está Tengamos bien. respeto por los viejitos. Como Don Manuel, por favor, consolidar. A las 8, buena hora. ¿Para qué tan temprano, don Ah, Manuel? bueno, Sí, ya. además Marcelo Castro sale a correr a las 6:30, entonces no. Sí, sí, lo vi. Uno lo ve corriendo en la mañana, bien Castro, weón, ¿ah? Sí, Sí, pues. andaba con una malla como Tony Isbell. ¿No? No importa el frío. ¿Ah? Ya, que estén muy bien. Nos Aquí estamos. Que estén Ya, bien. saludos, buena A las semana a 8 la todos, próxima. Que cuídense. estén muy Que bien. vaya bien, saludos. Chao, chao. Gracias. Chao.